Muy buenas tardes, bienvenidos a la mesa redonda que lleva por título COVID-19 y enfermedad cardiovascular. Esta mesa está organizada por la Sociedad Española de Cardiología. Mi nombre es Ángel Cequier, del Hospital Universitario de Bellvitge de la Universidad de Barcelona, y tengo el honor de ser el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Voy a tener el placer de comoderar esta sesión con el doctor Héctor Bueno. El doctor Bueno es cardiólogo del Hospital 12 de Octubre, CENIC de Madrid, y en la actualidad es el vicepresidente de la SEC, de la Sociedad Española de Cardiología. El virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19 que, como ustedes saben, ya alcanzó niveles de pandemia en el mes de marzo, y ha condicionado un impacto sin precedentes sobre el sistema sanitario. El COVID-19 tiene un impacto particular y mayor sobre el sistema cardiovascular. Ya inicialmente se observó que en las diferentes fases del COVID las comorbilidades cardiovasculares estaban presentes en un porcentaje relativamente elevado de pacientes infectados. Además, sabemos que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular y los pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente ya establecida son las poblaciones que particularmente son más vulnerables o con una importante vulnerabilidad, con un marcado incremento en su morbilidad y en su mortalidad. En la mesa actual vamos a intentar analizar algunos aspectos del COVID-19 en relación al escenario cardiovascular. El conocimiento sobre el COVID-19 está cambiando de una forma muy dinámica y muy rápida. Sin embargo, contamos con excelentes expertos, autores de diferentes documentos en la fase álgida del COVID que pueden aportar conclusiones muy importantes con respecto a diferentes escenarios cardiovasculares. La discusión se realizará al final de las presentaciones y a lo largo de las mismas ustedes pueden enviar sus preguntas que intentaremos plantearlas, resumirlas o concretarlas en la discusión. Pueden enviarlas a través de WhatsApp o a través de Twitter. Sin más preámbulos, vamos a introducir la primera presentación. La ponencia lleva por título Trombosis en COVID-19, incidencia, consecuencias clínicas y tratamiento. Va a ser presentada por el doctor José Luis Ferreiro. El doctor Ferreiro es cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario de Bellvitge y es el coordinador del grupo de trombosis de la Sociedad Española de Cardiología. También es miembro del Working Group of Thrombosis de la European Society of Cardiology. El doctor Ferreiro ha sido uno de los autores de un documento de la Sociedad Española de Cardiología sobre recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico durante la pandemia COVID-19 que fue publicado en el momento o en los momentos más álgidos de la pandemia. Cuando quieras, José Luis. Muy buenas, soy José Luis Ferreiro, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario de Bellvitge y coordinador del grupo de trabajo de trombosis cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Vamos a hablar sobre los aspectos que se relacionan con los fenómenos trombóticos en la enfermedad por COVID-19, su incidencia, consecuencias clínicas y tratamiento. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este evento, que cabe decir que me parece una magnífica iniciativa, dado que esta unión de tantas sociedades científicas refleja lo que se ha hecho y se tiene que seguir haciendo en la práctica clínica, que es que trabajemos todos unidos para intentar hacerlo lo mejor posible durante esta terrible pandemia. Estos son mis conflictos de interés. Y en la primera parte de la charla vamos a hablar de los fenómenos tromboembólicos fundamentalmente venosos que se asocian a la enfermedad por COVID-19. Ahora ya sabemos que esta enfermedad tiene un espectro clínico muy amplio, pasa de tener pacientes completamente asintomáticos a pacientes de una gravedad extrema y pudiendo producir la muerte, y sabemos que a medida que progresa esa gravedad hay más riesgo de tener eventos tromboembólicos venosos y por tanto se recomienda intentar hacer profilaxis de los mismos con anticoagulación. El problema es saber cuándo hay que hacerla, con qué fármacos, a qué dosis, etcétera. Eso vamos a intentar verlo durante esta ponencia. En este esquema, en el que vemos los estadios de severidad o los diferentes estadios que presenta la enfermedad, lo que hay que destacar es que cuando se produce el empeoramiento clínico de los pacientes, probablemente esto se debe a lo que conocemos como una fase hiperinflamatoria en la que hay una tormenta citoquímica.
Esto evidentemente agrava el estado de los pacientes, empeora su pronóstico y también se relaciona muchísimo este aumento de parámetros inflamatorios con la posibilidad de tener un fenómeno trombótico. Ya desde el inicio de la pandemia se fueron reportando series de casos en los que se apreciaba que había un exceso muy claro de fenómenos tromboembólicos venosos, sobre todo tromboembolismo pulmonar, trombosis venosis profunda, que se producían en los pacientes ingresados por esta patología. Esto, en principio, causó un poquito de sorpresa, pero después se fue viendo que se repetían estos reportes de casos y, por lo tanto, que era algo claramente que podía afectar al desarrollo y a la evolución de la enfermedad. También en las primeras series necrópsicas que hubo, pues se pudo confirmar este aumento de fenómenos tromboembólicos. La incidencia de los mismos es complicada saberla, pues porque no se sabe cuántos pacientes hay afectados, pero sí que se puede decir que en los pacientes ingresados, sobre todo cuanto más graves sean, la incidencia o la frecuencia que tenemos, mejor dicho, de estos fenómenos trombóticos oscila entre el 20 y el 50%. Por lo tanto, lo que sí que podemos concluir es que las complicaciones trombóticas son muy frecuentes en la enfermedad por COVID-19 y además se asocian claramente con una peor evolución de la enfermedad, con un peor pronóstico. ¿Cuáles son los mecanismos que generan o que producen este estado protrombótico, esta coagulopatía? No se conoce muy bien, la verdad. Inicialmente se pensó que podía tratarse de una coagulopatía intravascular diseminada, como se produce en otras sepsis, pero se vio después que no cumplía los mismos criterios. Más adelante se empezó a hablar de que podía tratarse de una coagulopatía intravascular pulmonar a nivel del capilar, estos fenómenos trombóticos que también empeoraban por un lado la función pulmonar y favorecía la aparición de estos fenómenos más macroscópicos a nivel trombótico. Y también se habló de que estos pacientes podían tener niveles elevados de anticoagulante lúpico. El caso es que se va avanzando, afortunadamente, en el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento de los mecanismos, sobre todo, que pueden empeorar su desarrollo. Todavía no tenemos muy claro cuáles son en concreto los que favorecen estos fenómenos trombóticos, probablemente una mezcla de todo, pero lo que está claro es lo que he comentado antes. Son muy frecuentes estas complicaciones trombóticas, hay que luchar contra ellas porque empeoran claramente la evolución de la enfermedad y el pronóstico. Se fue viendo también desde el inicio, con las limitaciones que tienen los estudios observacionales y mayoritariamente retrospectivos, que la anticoagulación podía prevenir en parte, sobre todo la anticoagulación a dosis más altas, el desarrollo, evidentemente, de las complicaciones trombóticas. Aquí siempre hay que tener en consideración pues, el balance entre riesgo, en sentido de sangrados, y beneficio, que es la prevención de estos fenómenos. Pero sí que se puede observando, sobre todo fue muy conocido el estudio que presento aquí a la derecha, el estudio observacional, pero en casi 3.000 pacientes, en los que los pacientes que tenían anticoagulación, fuera la dosis que sea, requerían menos ventilación mecánica durante el ingreso y también presentaban una mejor supervivencia. Por lo tanto, con las limitaciones, insisto, que tienen estos estudios, sí que se puede decir que la anticoagulación puede contribuir claramente a mejorar el pronóstico de la enfermedad, incluso reduciendo la mortalidad de la misma. Ahora bien, siempre esto en pacientes cuanto más graves, pues más beneficio obtendremos. Los pacientes que están menos graves, pues tampoco tenemos que pasarnos, porque entonces podríamos tener un aumento desproporcionado del riesgo hemorrágico. Para intentar dar unas pautas de tratamiento, desde el Grupo de Trombosis de la Sociedad Española de Cardiología se elaboró este documento de posicionamiento. No con la idea de que lo que se pusiera aquí fuera un dogma de fe o unas normas muy estrictas, sino intentar dar unas pautas para que después, en cada lugar, pues viendo su idiosincrasia, su logística, etcétera, etcétera, se pudiesen hacer protocolos para intentar implementar en la medida de lo posible unas buenas pautas de tratamiento anticoagulante en estos pacientes. De manera muy rápida, pues les presento este algoritmo en el que se intentó englobar qué hacer con los pacientes ingresados. La manera de leerlo intentó hacerse de manera sencilla y es respondiendo a dos preguntas, ¿no? Es como si fuera una tabla 2×2. Por un lado, tenemos que saber si el paciente tiene o no tiene criterios de gravedad, fundamentalmente por insuficiencia respiratoria que pueda tener más o menos inestabilidad hemodinámica, y por otro lado la siguiente pregunta es si el paciente tiene o no alto riesgo de presentar eventos tromboembólicos. Aquí evidentemente, aparte de ciertas características clínicas, lo que cobra mucha importancia son los parámetros proinflamatorios que hemos visto que están elevados en los pacientes que presentan estas complicaciones trombóticas. Por lo tanto, si el paciente no cumple criterios de gravedad y no tiene alto riesgo de tromboembólico, con una anticoagulación o dosis profiláctica posiblemente sería más que suficiente.
En cambio, si el paciente no cumple criterios de gravedad, pero sí tiene alto riesgo trombótico, o al revés, sí cumple criterios de gravedad, pero no tiene alto riesgo tromboembólico, habría que aumentar un poquito esa dosis de anticoagulación, lo que le hemos llamado aquí una dosis extendida o intermedia. Si por el contrario cumple los dos criterios, gravedad más alto riesgo tromboembólico, ya hablaríamos de dar una dosis anticoagulante plena, que sería evidentemente lo mismo que hay que hacer si hay una sospecha clínica ya elevada de enfermedad tromboembólica venosa, léase TVP o TEP. Un aspecto muy importante es que al alta hospitalaria, esto no me cansa de repetirlo, estos pacientes también presentan riesgo de padecer eventos trombóticos. Estamos viendo muchos casos clínicos, muchas series de casos en las que tras el alta es cuando el paciente presenta la complicación tromboembólica. Por lo tanto, al alta hay que considerar muy seriamente si los pacientes deben continuar durante al menos 7 o 10 días con profilaxis anticoagulante, sobre todo en aquellos pacientes que han estado más graves durante el ingreso. También en este documento presentamos un poquito el algoritmo para ver qué hay que hacer en aquellos pacientes que ya reciben anticoagulación oral previa al ingreso por COVID-19. ¿Por qué? Pues porque no en todos va a ser necesario hacer cambios de anticoagulación y pasarlos a parenteral, dependerá de la gravedad del paciente, pero si se hace hay que hacerlo de la manera correcta y después reiniciarlo también de la manera correcta. No insistiré en este algoritmo, pero sí que les invito a mirar el documento porque creo que puede ser muy útil. Pasamos ahora a la segunda parte de la presentación, donde hablaremos de qué es lo que sucede en pacientes con un síndrome coronario agudo que además asocian COVID-19, porque lo que se ha visto es que fundamentalmente también por este estado proinflamatorio o hiperinflamatorio que tienen los pacientes, que se asocia también pues, a daño miocárdico, a disfunción macro y microvascular, a disfunción endotelial. Todo esto puede generar que se rompan las placas de ateroma y que se favorezca la aparición de síndromes coronarios agudos. Entonces, esto, además, desde un punto de vista muy empírico, pues sobre todo en los cardiólogos que nos dedicamos a la cardiología intervencionista, los síndromes coronarios agudos, pues se fue viendo que había como la sensación de que estos pacientes que tenían síndrome coronario agudo y que además después veíamos que también tenían COVID-19, parecía que tenían una carga trombótica muy elevada, que costaba manejar ese trombo, era algo desproporcionado. Y esto es una observación empírica, por lo tanto hay que ser muy cauto con ella, pero ahora ya tenemos algún dato que refuerza esa opinión. Por ejemplo, en esta serie muy recientemente publicada de pacientes con un infarto agudo con elevación del segmento ST que se produjeron durante la pandemia, podemos ver que la carga trombótica, es decir, que la cantidad de trombo que hay en los pacientes con COVID respecto a los no COVID, pues es mucho mayor y esto condiciona un peor resultado angiográfico del procedimiento y también condiciona una peor evolución de los pacientes. Hay que ser muy cauto, evidentemente, con los estudios observacionales, pero sí que refuerzan esta idea de que estos pacientes pueden tener una carga trombótica elevada. Esto se justificaría porque en el contexto de las infecciones, también de las infecciones víricas, se producen una serie de mecanismos, ya sean mecanismos inflamatorios, inmunes, etcétera, que lo que condiciona es que haya una hiperreactividad plaquetar. Esto lo sabíamos desde un punto de vista genérico, pero ahora también ya están saliendo estudios mecanísticos como este que les presento aquí, en el que se ve que los pacientes COVID respecto a voluntarios sanos tienen un exceso de activación plaquetar, que se ve aquí con ciertas moléculas de adhesión, y también con un aumento de agregados leucocitoplaquetarios, que también es un marcador de reactividad o de agregabilidad plaquetar. Por lo tanto, los pacientes con síndrome coronario agudo que asocian COVID pueden tener más carga trombótica que se justifica, pues aparte por la inflamación, etcétera, etcétera, por una hiperreactividad plaquetar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Pues bueno, inicialmente se presentaron unas pautas un poco extrañas de tratamiento antiagregante en estos casos porque se pensaba que a lo mejor había interacciones medicamentosas. Bueno, aquí tenemos lo que son las recomendaciones de las guías de revascularización del Sociedad Europea de Cardiología. Y ya de entrada, en el paciente, de manera general, se recomiendan los antiagregantes orales más potentes, Prasugrel o Ticagrelor, respecto a clopidogrel. Esto ya de manera genérica, pues por lo tanto, si aquí estamos en un escenario en el que hay más agregabilidad plaquetar y puede haber más carga trombótica, con más motivo tenemos que hacer esto. Siempre, hay que insistir, teniendo en consideración riesgo isquémico, riesgo hemorrágico. Este balance nos tiene que guiar, pero aquí probablemente con más motivo todavía cumplir las guías a la hora de ser agresivo con el tratamiento antiagregante en estos pacientes. Además, hay que recordar que tenemos antiagregantes endovenosos, los inhibidores de la glicoproteína 2-beta-SA, el cangrelor,
que, sobre todo en la fase aguda, pueden ser muy útiles en estos casos. Fundamentalmente, yo creo que Cangrelor, porque probablemente tenga un perfil de seguridad mejor que los 2B3A, y en estos pacientes, debido a las características de que pues, del traslado, del tratamiento previo, si están con, digamos, con el COVID, a lo mejor no se ha hecho un pretratamiento adecuado, pues aquí sobre todo consideremos que pueden ser útiles estos fármacos, fundamentalmente Cangrelor. Ya para finalizar, conclusiones sobre las dos partes de la charla que hemos hecho hoy. Lo que está claro es que la enfermedad por COVID-19 presenta un aumento de eventos trombóticos, fundamentalmente eventos tromboembólicos venosos. Los mecanismos que condicionan este aumento de trombogenicidad, de este estado protrombótico, no son bien conocidos. Hay varias hipótesis, probablemente sea una mezcla de todo, pero lo que está claro es que juegan un papel muy relevante, sobre todo la hiperinflamación, esa tormenta citoquímica, la disfunción endotelial y el aumento de reactividad plaquetar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con los pacientes ingresados por COVID? Pues probablemente haya que hacer anticoagulación, ya sea a dosis profiláctica, a dosis intermedia o a dosis terapéutica. ¿Por qué? Pues porque parece, yo creo que hay bastantes evidencias, aunque no haya ningún estudio aleatorizado todavía, de que se relaciona claramente con una mejoría del pronóstico, de la evolución de estos pacientes. ¿A qué dosis tenemos que hacerlo? Pues va a depender, como les decía, de dos aspectos fundamentales. De la gravedad de la enfermedad, por un lado, y por otro lado, si el paciente tiene o no tiene criterios de alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Aquí juegan un papel primordial monitorizar los parámetros inflamatorios. Hay que recordar lo que les comentaba, que al alta de estos pacientes sería muy interesante hacer profilaxis con tratamiento anticoagulante, porque se está viendo, insisto, que tras dar el alta muchos de estos pacientes presentan eventos y entonces esto hay que intentar evitarlo, sobre todo si durante el ingreso han estado graves o han tenido parámetros inflamatorios muy elevados. ¿Qué es lo que sucede en pacientes que asocian un síndrome coronario agudo con la infección por COVID-19? Pues el tratamiento antiagregante tenemos que intentar hacerlo de la manera más adecuada posible, sobre todo favoreciendo, yo creo, el uso de los antiagregantes potentes, insisto, siempre que la relación beneficio-riesgo lo permita. Y valorar, sobre todo en la fase aguda, en la fase hiperaguda, los antiagregantes endovenosos. Estos pacientes, insisto, tienen una elevada carga trombótica, una hiperactividad plaquetar y en muchas ocasiones el manejo de los mismos por los condicionantes que tiene, a lo mejor estar aislados, no poder verlos a la frecuencia que uno quiere, etcétera, etcétera. Muchas veces el pretratamiento, es decir, el tratamiento antiagregante antes de llegar a la hemodinámica no es el adecuado. Por lo tanto, recordar que tenemos esta posibilidad. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. La ponencia lleva por título Tratamientos empleados en COVID-19, riesgo rítmico y muerte súbita. ¿Qué ha pasado? Va a ser presentada por el doctor Javier Jiménez Candil. El doctor Jiménez Candil es jefe de la unidad de arritmias del Hospital Universitario de Salamanca, profesor asociado de la misma universidad y es presidente de la Asociación del Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología. El doctor Jiménez Candil fue uno de los autores de un documento sobre consenso conjuntamente entre la Asociación de Cardiología Intervencionista y la Asociación de Ritmo Cardíaco sobre gestión de salas de procedimientos invasivos cardiológicos durante el brote de coronavirus COVID-19, que fue publicado también en el punto álgido de la pandemia. Cuando quieras, Javier. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí poder participar en este extraordinario evento que ha aunado a tantas sociedades científicas y en el que pretendemos aunar el conocimiento desde un aspecto multidisciplinario de lo que ha sido y es la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Javier Jiménez Candil, soy el jefe de la unidad de arritmias del Hospital Universitario de Salamanca y en los próximos minutos trataré de aportarles información sobre qué ha ocurrido con la mortalidad súbita en el contexto de la pandemia. Tengo que decirles que la enfermedad por el SARS-CoV-2 es una auténtica tormenta perfecta para la producción de arritmias. Hay diferentes mecanismos patogénicos que pueden dar lugar a un afecto claramente proarritmogénico. Desde la inflamación sistémica, que en ocasiones está exacerbada y produce disregulación autonómica e hipercoagulabilidad, hasta la hipoxemia, consecuencia de la insuficiencia respiratoria, todo ello unido a una eventual enfermedad cardíaca previa y potenciado por el efecto
proarrítmico de algunos fármacos cardiotóxicos pueden producir o acentuar daño miocárdico y alterar el sistema de conducción, generando una gama amplia de arritmias, desde formas lentas, desde bradiarritmias, taquiarritmias como la fibrilación auricular, arritmias ventriculares, algunas vinculadas al síndrome de QT largo, como es la torsión de puntas, y eventualmente el desarrollo de muerte súbita. Sabemos que en esta enfermedad las palpitaciones no son infrecuentes y en una de las primeras series que se publicó al inicio de la pandemia se documentó que hasta en el 7.3% de los sujetos hospitalizados por COVID presentaban palpitaciones y que además las arritmias son un marcador de gravedad en este contexto clínico. Casi la mitad de los sujetos que requieren atención en UBI presentan arritmias frente a un porcentaje claramente inferior al 10% en aquellos que no requieren atención en vigilancia intensiva. Probablemente la arritmia más frecuente en el COVID es la fibrilación auricular, que llega a aparecer en la mitad de los sujetos graves. Pero además sabemos que las arritmias que más nos preocupan desde el punto de vista de la muerte súbita, las arritmias ventriculares, tienen una prevalencia vinculada estrechamente al daño miocárdico. Son realmente infrecuentes en pacientes con troponina T negativa, en pacientes sin daño miocárdico, menos del 2%, y aparecen en casi 1 de cada 5 sujetos con troponinas elevadas. ¿Qué ha ocurrido con la muerte súbita? Era la pregunta que me realizaba el comité científico. Bueno, pues tenemos datos sobre la incidencia de muerte súbita extrahospitalaria en la fase dura de la pandemia. Y tenemos los resultados del registro lombardo de muerte súbita, que compara la incidencia de muerte súbita en el periodo duro de la pandemia en esa parte de Italia, la última semana de febrero y la primera semana y el primer mes de marzo de este año, con las mismas semanas del año anterior. Y como ven en la gráfica, hay un incremento del 58% de la mortalidad súbita extrahospitalaria, mortalidad que se correlaciona estrechamente con la incidencia del COVID-19, de manera que en aquellos lugares en los que mayor fue la incidencia, mayor fue el incremento en la mortalidad súbita. Y como veremos después, que quedará también reflejado en el registro francés de la región de París, no solo hubo más incidencia de muerte súbita extrahospitalaria, sino que se tradujo en una peor atención, hubo menos probabilidad de que el paciente fuera atendido con reanimación cardiopulmonar y además hubo una tasa de éxito, una tasa de supervivencia al hospital también significativamente menor. Aquí les presento los resultados publicados por el registro parisino de muerte súbita extrahospitalaria, que engloba todo el área metropolitana de París, aproximadamente 8 millones de personas, y que compara, como ven en el gráfico de la izquierda, inferior izquierda, la incidencia de muerte súbita en las primeras 17 semanas del año. Y como ven, hay un pico que coincide con el confinamiento de París, un pico que hace que se duplique la incidencia por millón de habitantes, que pasa a ser en promedio de un poco más de 13 casos a casi 27. Y además, de forma análoga a lo que comunicaba la experiencia italiana, no solo hay más casos de muerte súbita extrahospitalaria, sino que la atención es más deficiente. De manera que, como ven en la gráfica de la derecha, el porcentaje de sujetos que llega vivo al hospital se reduce, y se reduce prácticamente un 50%. Estos datos son auténticamente espeluznantes y nos obliga a repensarnos qué motivaciones subyacen, cuáles son las causas de este tremendo incremento en la mortalidad súbita extrahospitalaria. Probablemente muchas muertes son de origen no cardíaco, de complicaciones vinculadas al COVID-19, TEP, ictus, shock distributivo avanzado, pero seguramente muchas también son arritmias cardíacas. En la población normal, en condiciones normales, la causa más frecuente de muerte súbita son las arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural. Y dentro de la patogenia de las arritmias cardíacas hay que hablar de 3 fenómenos que pueden haber jugado un papel fundamental en esta situación epidemiológica. El proceso inflamatorio propio de la enfermedad, el efecto proarrítmico de algunos de los fármacos que hemos utilizado y también la ausencia del tratamiento de la patología cardíaca aguda. Y a ellos nos referiremos en las siguientes diapositivas. Sabemos que el efecto directo del virus sobre el miocardio en forma de miocarditis puede dar lugar en forma de miocarditis graves a que la muerte súbita sea la primera manifestación de esta entidad. Y esto se describió ya en el SARS-CoV-1 a primeros de siglo.
La pregunta que cabe hacerse también, y paralelamente a esto, es si aquellos sujetos que han presentado daño miocárdico vinculada a la primoinfección va a generar secuela en forma de zonas de fibrosis que incrementen el riesgo de muerte súbita a posteriori. Quizás sea un elemento interesante para la discusión. Pero junto con el daño directo que puede ocasionar el virus sobre el miocardio, tenemos que hablar también del daño indirecto, el efecto de la tormenta citoquímica, porque sabemos que hay una vinculación directa entre la inflamación sistémica y la generación de arritmias. Las citoquinas, especialmente la interleuquina 6, producen un remadurado eléctrico cardíaco rápido y además consistente el grado de inflamación. La interleuquina 6 lo que hace es que degrada los canales de potasio, fundamentalmente los ERG, que son canales que alteran o que median la repolarización cardíaca, alteran su expresión y facilitan la prolongación del intervalo QT, como ven en la diapositiva, depleción de canales QT prolongado, recuperación de los canales QT normal. Todo ello asociado a un incremento en la actividad simpática por el proceso citoquímico de forma directa a través del mecanismo del sistema nervioso central y, por supuesto, también por el efecto de shock distributivo a que dan lugar. Fármacos. Algunos de los que hemos empleado durante la fase inicial de la pandemia tienen efectos cardiotóxicos, efectos sobre la repolarización del corazón. Les muestro algunos de los más utilizados y algunos de los que tienen efectos más consolidados. Lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina y acitromicina comparten el efecto en la prolongación del intervalo QT. Además, lopinavir, ritonavir y hidroxicloroquina producen alteración en la conducción AV y además hidroxicloroquina produce bradicardias inusuales como la tormenta perfecta que va a favorecer la aparición de torsión de puntas. Todos ellos tienen un efecto aditivo. Si se combinan hay más efectos sobre el intervalo QT, especialmente además si se combinan con otros fármacos que pueden haber sido usados por el paciente y que tienen un efecto antiarrítmico, pero también que prolonga el QT. Y estoy pensando en amibarona, que es un fármaco que con frecuencia a personas de edad se le administra con efecto antiarrítmico y que tiene una vida media muy prolongada. Nos preocupa especialmente hidroxicloroquina. Ya nos preocupó entonces. Recuerdo que a mediados de abril la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario mandó una nota informativa en la que recomendaba el uso con precaución de este fármaco y la monitorización continuada del intervalo QT, especialmente si se asociaba a otros fármacos, particularmente la citromicina. Hidroxicloroquina puede prolongar el intervalo QT y transformar esto que es un electrocardiograma normal en el que el intervalo QT excede los 600 milisegundos. Su mecanismo es que bloquea los canales de potasio KCNH2 y lo hace de forma muy prolongada porque tiene una vida media de 50 días. Hay una serie de situaciones que favorecen el efecto proarritmogénico de hidroxicloroquina. Por supuesto, la predisposición genética. No solo los sujetos que son portadores de una mutación del síndrome de QT largo congénito, cuya prevalencia es relativamente baja en la población, sino en aquellos sujetos que tienen variantes de la normalidad, polimorfismos genéticos, que están presentes entre el 1 y el 30% de la población y que va a hacer que el efecto sea mayor. La presencia de daño miocárdico es otro factor que hace que se prolongue y se facilite la prolongación del intervalo QT por fármacos. El efecto aditivo de sumar varios fármacos con este efecto. La inflamación sistémica. Y, por supuesto, la existencia concomitante de desequilibrios iónicos como la hipopotasemia o la hipomagnesemia, que también prolongan el intervalo QT. Por tanto, prolongaciones importantes del intervalo QT, especialmente asociadas a bradicardia y a la aparición de extrasistolia ventricular, como puede ser la secundaria a la administración de catecolaminas, a la existencia de daño miocárdico, de una situación hemodinámica del paciente muy deteriorada, puede conducir a esto, a una arritmia letal, que es la taquicardia ventricular polimórfica en torsión de puntas. El intervalo QT prolongado, más allá de que es un marcador de riesgo arritmogénico, también es un marcador de enfermedad grave en el contexto del COVID-19. Y les presento los resultados de una serie del Hospital del Mar de Barcelona, en el que analizan en más de 600 sujetos con enfermedad confirmada el valor del QT en el electrocardiograma del ingreso. En el 10% de los sujetos el QT estaba prolongado por encima de 480 milisegundos corregido. Se asociaba al estado inflamatorio y a la enfermedad renal y resultó ser un predictor de mortalidad global a 30 días, incrementándola casi 3 veces, pero no
paradójicamente, de mortalidad por arritmias ventriculares. Y por último, y a mí me parece que con una importancia tremenda en lo que ha sido la evolución epidemiológica y el impacto sobre la morbimortalidad, durante la fase dura de la pandemia hemos visto cómo la atención de la cardiopatía aguda se ha visto desplazada. Han aparecido menos enfermos en los hospitales. Probablemente el infarto con elevación de LT es la causa más frecuente de muerte súbita extrahospitalaria, pacientes que fibrilan antes de llegar al hospital. Pues bien, diferentes series, registro italiano, registro norteamericano, el recientemente publicado registro español ha documentado una reducción en la incidencia cruda del infarto con elevación del ST que va del 36% en el registro italiano al 38% en el registro norteamericano. Pero además ha habido una menor atención a los pacientes con bradiarritmias severas, como el bloqueo auriculoventricular completo, que también puede producir muerte súbita. Inicialmente se publicó que en la región del Véneto italiano, en la fase dura de la pandemia, hubo una reducción del 28% en la tasa de implantes, y que fue mayor en mujeres, que tardó en recuperarse porque en los meses siguientes seguía habiendo una reducción de casi 1 de cada 3 marcapasos. Probablemente en lugares en los que la sobrecarga del sistema fue más acentuada, países en vías de desarrollo, esta circunstancia se manifestó en un grado mayor. Y así, en Perú, el hospital de referencia en implantes de marcapasos comunicó una reducción de casi 80% en el implante de marcapasos durante la fase más importante de la pandemia. En definitiva, compañeros, compañeras, se ha evidenciado un incremento en la mortalidad súbita extrahospitalaria durante la fase dura de la pandemia por COVID-19. No tenemos datos concluyentes, pero es posible, es plausible que alguna parte de los casos hayan sido debido a muertes súbitas de origen cardíaco y que a todas estas o algunas de estas subyacer alguna arritmia letal. Respecto a las causas de la muerte súbita cardíaca, podemos especular, pero probablemente las arritmias ventriculares por daño citoquímico, daño miocárdico directo o efecto citoquímico, la proarritmia medicamentosa, estamos pensando en la taquicardia en torsión de puntas porque algunos de los fármacos empleados en el medio extrahospitalario sin control electrocardiográfico son proarritmogénicos y, en mi opinión, probablemente jugando un papel fundamental, la falta de atención de la cardiopatía emergente del infarto agudo de miocardio y del bloqueo AV durante la fase de más actividad hospitalaria en el contexto de la pandemia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a la última ponencia. Lleva por título Sobreponiéndose al parón por la pandemia, papel de la telemedicina en cardiología. Va a ser presentada por el doctor Vivencio Barrios. El doctor Vivencio Barrios es cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá de Madrid y es el primer autor de un documento también muy interesante sobre la consulta virtual para el cardiólogo clínico en tiempos de COVID-19, presente y futuro, que ha sido publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología. Vivencio, por favor. Hola, mi nombre es Vivencio Barrios, yo soy cardiólogo y trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Y mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica por haber tenido la iniciativa de crear este primer Congreso Nacional COVID-19, que desafortunadamente tiene que ser telemático, como tantas cosas hoy en nuestra atención, y realmente es de lo que además vamos a hablar hoy, de telemedicina. Así que, insisto, mi agradecimiento a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica por su invitación y mi reconocimiento a esta iniciativa que yo creo que es enormemente interesante. Por supuesto, también debo decir que es un orgullo para mí representar a la Sociedad Española de Cardiología con un tema que yo creo que es muy importante para los cardiólogos, como es el papel de la telemedicina en cardiología. Pues bien, esta primera diapositiva es un homenaje cariñoso y sentido a todos aquellos profesionales que se han dejado la vida en esta pandemia COVID-19 y a la que yo creo que todas las palabras de reconocimiento y de cariño son pocas, porque esta gente realmente ha dejado su vida textualmente por atender a esos pacientes, que es al fin y al cabo el motivo de nuestro día a día, el por qué nos levantamos cada día de la cama y el por qué vamos cada día a trabajar. Así que mi reconocimiento más sentido y mi cariño más profundo para toda esta gente que nos ha dejado en estos momentos.
Pues bien, cuando esta presentación se le puso título, yo creo que todos pensábamos que la situación ahora iba a ser menos mala de la que es. Y pensábamos que estábamos solamente ya en la situación de consulta telemática y que aquello, más o menos, la crisis había pasado. Pero lo que queda claro, con lo que hemos aprendido en los últimos meses, es que estas pandemias, como la COVID-19, no se resuelven en un par de meses, sino que desafortunadamente tienen muchas consecuencias. Y ha habido muchos trabajos y muchas diapositivas que se han hecho representando estas oleadas de lo que es una pandemia, y quizá esta sea la diapositiva que a mí me gusta más porque es la que representa la situación que estamos viviendo el día a día y probablemente la situación más real. Después de una primera oleada en la que hubo un incremento inmediato de la mortalidad y la morbilidad debido a la propia enfermedad, esos meses de marzo a mayo que realmente fueron dramáticos en nuestro país, y después también de las consecuencias que estamos viendo de estos pacientes que se han recuperado y viendo las secuelas que les ha podido quedar, hay que contemplar una segunda oleada que habla del impacto de la restricción de los recursos sobre la atención a los pacientes no COVID, de la atención urgente a los pacientes no COVID, que realmente ha hecho que muchos de estos pacientes no fueran atendidos en su momento, y eso obviamente ha podido tener unas consecuencias muy dramáticas sobre su evolución. Y una tercera oleada que habla del impacto del cuidado interrumpido a los pacientes con patologías crónicas, esos pacientes que seguíamos de forma habitual y que ha habido que interrumpir su asistencia. Y por último, una cuarta oleada que por desgracia además es la más larga, la que más tiempo va a durar, que está enfocada sobre todo a las consecuencias desde el punto de vista psicológico o incluso económico de esta pandemia. El trauma psicológico, las repercusiones mentales, desde las repercusiones económicas o esa situación de quemazón o de hartazgo que produce el trabajar en unas condiciones a veces muy complicadas. Pues bien, la realidad es que durante la fase 1 de la COVID-19 nosotros hemos dejado de ser cardiólogos. Los cardiólogos hemos dejado de ejercer como cardiólogos, como también han dejado de ejercer como especialistas los cirujanos, como han dejado de ejercer como especialistas los neumólogos, los otorrinos. Absolutamente todos hemos dejado de ser lo que estábamos haciendo, hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo, nos hemos olvidado de nuestras especialidades y nos hemos dedicado de forma llena a ser infectólogos, a ser internistas para intentar abordar o a intentar ayudar en lo que pudiéramos a la atención a estos pacientes COVID-19. Nosotros, de hecho, en nuestro hospital tuvimos más del 95% de pacientes ingresados con COVID-19. Es decir, la práctica totalidad del hospital fue un hospital COVID-19. ¿Y eso qué ha hecho? Pues ha hecho una reducción notable de los ingresos en cardiología. Aquí están los datos que se presentaron del grupo de cardiología intervencionista de cómo se había reducido la atención al paciente con síndrome coronariano agudo y la angioplastia primaria a los pacientes que requerían este tratamiento intensivo durante la pandemia COVID-19. Y esto, fíjense, que ocurrió con una reducción del 50% de la actividad en una semana que no era la peor de las semanas de la COVID-19. Luego llegaron todavía tiempos peores. Por tanto, la reducción de la actividad y la reducción de los ingresos fue muy marcado. Como les decía antes, mi hospital, como la mayor parte de los hospitales de España, se convirtieron en hospitales COVID. Hubo una reducción evidente de la actividad en unidades de imagen y pruebas funcionales, el cierre de las consultas presenciales y una modificación de la unidad de arritmias y hemodinámica que, en definitiva, nos hizo cambiar nuestro espectro de trabajo en cuanto a la consulta. Y eso nos ha supuesto una reestructuración y una reorganización después de este descenso del impacto más potente que tuvo la COVID-19 hace unos meses. Eso nos supuso el reinicio de actividad ambulatoria, el incremento del tiempo de consulta, intentando atender al paciente de una manera más completa, más global, haciéndolo, si era posible, una consulta de acto único, con lo cual nos llevara a un aumento de la consulta de alta resolución y el triaje de consultas sucesivas para intentar entender si ese paciente debería ir a una consulta preferente, a una consulta ordinaria o una consulta telemática. Es decir, ha habido una reordenación de la actividad asistencial una vez que la crisis más fuerte de la COVID-19 se dio. Y en esa historia, probablemente lo más importante que tenemos que decidir ante un paciente es si el paciente debe ir a una consulta presencial o debe ir a una consulta telemática. Y en ese sentido, es muy importante hacernos esta pregunta e intentar responderla. ¿Qué pacientes de alto riesgo debemos evitar la exposición y, por tanto, podríamos teleconsultarle? ¿O en qué pacientes que están en alto riesgo debemos proveer una valoración precoz y, por tanto, acudir a una consulta presencial, además, sin demora? Obviamente, todo eso contemplando también los
las medidas de protección que bien conocemos todos, como el distanciamiento social o la protección al personal sanitario, que ha sido un punto desafortunadamente bastante débil en la atención a los pacientes COVID en los momentos más críticos. Y eso ha hecho que se potenciara la telesalud y la consulta telemática, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Es decir, ha habido una transformación del modelo de asistencia ambulatoria, de la consulta clásica que nosotros conocíamos, en la cual había un contacto persona a persona y había una exploración física. Hemos pasado a otras formas de consulta que hoy en día tenemos que aplicar necesariamente, como es la consulta telefónica, en la que no tenemos ni contacto físico ni exploración física, o una consulta que probablemente pueda hacer una especie de punto intermedio, como es la videoconsulta, en el cual evidentemente seguimos perdiendo el contacto físico, pero tenemos una cierta información sobre la exploración física. Evidentemente ha habido una disponibilidad limitada o ausente de pruebas que para nosotros pueden ser muy importantes, como la analítica o el electrocardiograma, pero también hay que reconocer que existen otros dispositivos que nos pueden dar una información para recopilar los datos clínicos del paciente y para completar la información clínica que recogemos en el simple interrogatorio. Y esto va a ser de una enorme utilidad hoy en día para la consulta telemática. Y hay una serie de consideraciones que me gustaría hacer sobre la consulta telemática. Lo primero, que debe estar recogida toda la información en la historia clínica, es decir, es una consulta con todas las condiciones de una consulta clínica y, por tanto, debe ir todo recogido en una historia clínica, evidentemente una historia clínica electrónica, como ya no puede ser de otra manera. Es importante plantear la posibilidad de utilizar plantillas. Yo creo que un checklist o un listado de preguntas a hacer es muy útil para manejar estos pacientes desde un punto de vista de la consulta telemática. Hay que decir que la historia clínica se ha realizado por telemedicina sin presencialidad del paciente y eso debe quedar reflejado en la historia clínica. Y es muy importante este punto, y es que el paciente consienta a que la consulta se realice en esta vía en el momento que estamos viviendo. Por tanto, el paciente debe dar su consentimiento para hacer una consulta telemática. Si hay dudas, el paciente debe citarse en una consulta presencial y yo creo que todos estamos de acuerdo que los diagnósticos de nuevo en general deben requerir una consulta presencial. En definitiva, bloquear también nuestro identificador de teléfono puede ser importante. Yo creo que son aspectos importantes a tener presente en la consulta telefónica, en la cual vamos a combinar nuestro fonendo y nuestro teléfono, o mejor, vamos a sustituir nuestro fonendo por nuestro teléfono. Indudablemente la consulta telemática tiene una serie de ventajas que yo creo que están realmente conocidas por todos. Es evitar la exposición, es evitar los desplazamientos, reducir los recursos y soluciona, yo creo que en un porcentaje importante de casos, las situaciones clínicas, es decir, que tiene una utilidad incuestionable para resolver una serie de problemas y, por supuesto, permite el teletrabajo con todo lo que eso conlleva. Pero tampoco hay que olvidar que tiene una serie de inconvenientes. Tenemos que conocer la disponibilidad del paciente. Para eso será muy importante que se le contacte previamente y se le avise de cuándo se le va a hacer la consulta telefónica. Es también importante entender que hay pacientes que van a tener una cierta dificultad de comprensión, sobre todo los pacientes ancianos, y en esos pacientes debemos tener un especial cuidado en intentar explicarnos lo mejor posible y va a ser útil que la familia pueda estar presente en ese contacto telefónico y, por supuesto, describirlo todo como sea, pues con todo detalle en la historia clínica. No va a permitir el contacto visual en algunos casos, a no ser que utilicemos videollamada, pero va a ser importante que se utilice si es posible, el mismo facultativo que estaba viendo a ese paciente. Por último, la identificación del paciente es también muy importante, sobre todo desde el punto de vista jurídico, para saber que el paciente es exactamente con el que estamos hablando. Bueno, esto es una especie de pequeño resumen de cuáles son las ventajas e inconvenientes de la consulta telemática que yo creo que están en la mente de todos. Lo cierto es que se ha trabajado mucho en este campo y, de hecho, yo creo que todas las sociedades han hecho su esfuerzo en hablar de la telemedicina y en adaptar la telemedicina a las diferentes especialidades. Este es un artículo o dos artículos que se hicieron a través del American College of Cardiology para interpretar cómo se debe hacer la telemedicina en tiempos de la pandemia COVID-19 y realmente contempla muy pormenorizadamente todos los detalles que yo podría resumir en este esquema que los autores proponen. Primero, establecer y elegir la agenda para la cita telefónica. Debemos seleccionar bien a qué agenda debe ir ese paciente con consulta telefónica. Segundo,
tener un contacto previo a través de la secretaria o de la enfermera diciéndole que se le va a llamar al paciente y qué día se le va a hacer la consulta telefónica, porque así el paciente pueda estar preparado con toda la información que nos tiene que dar y sobre todo con la disponibilidad de tiempo para atender a nuestra consulta. Obviamente habla en este trabajo con todo detalle de cómo debe ser la llamada o la videoconsulta y la relación médico-paciente. Y por último, una vez finalizada la consulta, es muy importante documentar la consulta telefónica en la historia clínica como una consulta más, con su anamnesis, su plan terapéutico y su continuidad asistencial. Es muy importante ver qué pacientes a lo mejor pueden ser seguidos por atención primaria. Este es el trabajo resumido que la Sociedad Americana de Cardiología, el American College of Cardiology en concreto, ha establecido para la teleconsulta, y nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología hemos aportado nuestro granito de arena en hacer un trabajo que hablara de consenso de la Sociedad Española de Cardiología para hablar de la consulta telemática para el cardiólogo clínico, su presente y su futuro. Y en este documento hemos contado además con la colaboración inestimable de los médicos de atención primaria y se ha elaborado a través de diferentes especialistas, de las asociaciones de cardiología más implicadas en la patología del paciente que asiste a la consulta, como son la Asociación de Cardiología Clínica, como son la Asociación de Cardiopatía Isquémica, como son la Asociación de Ritmo o como es la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. Pues bien, con estas asociaciones más la colaboración de los médicos especialistas en medicina de familia, hemos elaborado un documento que, como digo, intenta facilitar cómo interpretar la consulta telemática, cómo ayudar al cardiólogo clínico a llevar a cabo la consulta telemática. Y quizás sea importante destacar que la consulta telemática no es solamente la consulta telefónica. Existen diferentes formatos de consulta telemática, no solamente la telefónica, la videollamada, como hemos hablado, la consulta electrónica o la utilización de plataformas específicas. Aquí el ejemplo de una consulta de una plataforma específica que existe en el sistema de salud gallego de una gran utilidad. O la telemedicina con el control remoto de los dispositivos. Todo ello con una serie de ventajas y de inconvenientes, y aquí están descritos en esta tabla las principales características de estos diferentes formatos de consulta telemática. Como les decía, la consulta telemática no es solamente una llamada telefónica para ver cómo se encuentra el paciente, sino que puede recoger una cantidad de información muy importante que nos va a dar una aproximación a la situación clínica del paciente, aunque no podamos tener la exploración física. Así, el paciente va a poder recoger y nos va a poder informar de cuál es su presión arterial, de su peso, de su glucemia, de su saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal, el INR o la temperatura. Todo eso lo que nos lleva es a decir que el paciente va a tener también que colaborar con nosotros y va a tener que actuar proactivamente para que la consulta telemática sea lo más operativa posible. ¿Y qué es lo que nosotros recogemos en este documento? Pues recogemos las preguntas básicas que se deben resolver en la consulta telefónica. Y las hacemos para 3 patologías que dominan la atención ambulatoria en el paciente cardiológico. La cardiopatía isquémica, ya que tenemos los aspectos claves y las preguntas que poder hacer al paciente para tener la información pertinente. La insuficiencia cardíaca, con los aspectos claves y las preguntas. Y por último, la fibrilación auricular. Obviamente hay muchas más patologías, pero hemos elegido en este documento las patologías que más suponen atención al paciente ambulatorio y, como digo, yo creo que puede ser de una gran ayuda para los especialistas, para los profesionales, tener esta información que les pueda servir de alguna manera de herramienta para hacer una mejor consulta telemática. Y hay un aspecto muy importante en nuestro documento y es en qué casos es necesaria una consulta presencial. Esa diferencia de si el paciente puede ir a una consulta telemática o imprescindiblemente tiene que ir a la consulta presencial es absolutamente vital. Y estos son algunas claves para diferentes patologías que nos pueden llevar a que al paciente necesariamente tenemos que llevarle a una consulta presencial. Hay otro apartado importante de ver qué pacientes van a poder ser seguidos en atención primaria o qué pacientes van a tener que ser seguidos necesariamente en cardiología, que también es muy importante para manejar los pacientes a su futuro. Pero hay más cosas, y es que después de la COVID nos queda una serie de circunstancias que también tenemos que manejar. Y en ese sentido, bueno, ya no solamente la consulta, sino nosotros hemos trabajado también en cómo deben volverse a adaptar los laboratorios de ecocardiografía, por ejemplo, después de la crisis de la COVID-19. Y este es un artículo corto que publicamos en la Revista Europea de Cardiología, en European Journal of Cardiovascular Imaging, dando nuestra información o nuestro parecer de cómo se debe manejar estos pacientes desde el punto de vista de reactivar de nuevo esos laboratorios de ecocardiografía que habían quedado paralizados en la crisis más fuerte de la COVID-19. En fin, yo creo que tenemos
toda una cantidad de retos importantes para la reflexión. Y permitidme que os haga aquí una serie de cuestiones que quedan para reflexión, como qué hemos aprendido o estamos aprendiendo de esta pandemia, cómo abordar la asistencia a corto o a medio plazo, cómo será el tratamiento y el seguimiento del paciente crónico, cómo van a convivir la telemedicina y esa consulta mixta para optimizar la atención presencial, cómo se van a reorganizar los centros sanitarios, cómo van a ser los cambios en la relación médico-paciente que va a conllevar este sistema o cuál van a ser el papel de las nuevas tecnologías o redes sociales. En definitiva, como decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. COVID-19 nos ha supuesto un enorme cambio y tenemos que adaptarnos para hacer que la satisfacción del paciente y la nuestra sea la máxima y la atención siga siendo de excelencia y de calidad absolutamente contrastada. Muchas gracias por vuestra atención. Tras estas tres interesantes ponencias, vamos a dar paso a las tres comunicaciones seleccionadas como mejores en el tema de enfermedad cardiovascular y COVID. Hola, yo soy el doctor Héctor Bueno, del Servicio de Cardiología del Hospital 12 de Octubre y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Doy paso a la primera comunicación titulada Gestión de la consulta de marcapasos en tiempos de COVID-19. Tutto va bene, presentada por el doctor Javier Borrego en representación del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de León. Mi nombre es Javi Borrego, soy residente de cardiología en el Hospital Universitario de León y me gustaría presentar nuestro trabajo que tiene por título Gestión de la consulta de marcapasos en tiempos de COVID-19, tutto va bene. Con la declaración del estado de alarma por la pandemia COVID-19, pues tuvimos que anular todas las consultas presenciales de nuestro centro de revisión de marcapasos. Para aquellos que sean de otras especialidades, pues deben saber que los pacientes portadores con estos dispositivos requieren de una revisión anual presencial pues para comprobar que el dispositivo funciona correctamente y para hacer los cambios que sean necesarios. Dada la situación de esta suspensión de las consultas, pues nos vimos obligados a manejar sin ningún tipo de evidencia científica de soporte esta situación. El objetivo de este trabajo pues, ha sido mostrar nuestra gestión y resultados durante este periodo adaptándonos a la situación actual. Nosotros durante el estado de alarma revisamos de forma prospectiva 355 pacientes que tenían consulta presencial. Para ello, como vemos, un cardiólogo de la unidad de arritmias revisó la historia de cada paciente con un día de antelación respecto a la cita que tenían prevista y se evaluó tanto la edad del paciente, el tiempo desde el implante, el modo de estimulación y los parámetros obtenidos, y se contactó telefónicamente con cada enfermo para ver su situación vital, si estaba vivo o no, y si había tenido algún síntoma en relación con la estimulación del dispositivo. En función de todo esto, y dado que no podíamos ver a todos nuestros pacientes de forma presencial, lo que hicimos fue decidir la actitud a seguir, que es recambiar. Había pacientes a los que se les indicó recambio del dispositivo de forma urgente, revisión en 24 horas, revisión en 3-6 meses o revisión tras el estado de alarma en 1 año. Y estos fueron nuestros resultados. La edad media de nuestros pacientes en la población de León, de estos 355 enfermos, era de 82 años. De nuestros dispositivos, el 63% eran monocamerales, con un único cable en el ventrículo derecho, y el 35% de los dispositivos eran bicamerales. De todos nuestros pacientes, 329 pacientes estaban vivos, 14 habían fallecido y no pudimos localizar a 12. Ninguno de los enfermos fallecidos había tenido COVID-19 y ningún paciente tenía sintomatología en relación con la estimulación anómala del dispositivo. ¿Qué actitud tomamos? El 83% de nuestros pacientes los recitamos una vez pasado el estado de alarma, no precisaron ningún tipo de revisión. 4% de ellos fueron recitados en 3 meses, el 7% en 6 meses y 20 enfermos precisaron de revisión presencial en las siguientes 24 horas. Destacar que solo un único enfermo presentó criterios de ingreso urgente, lo que motivó el ingreso. Y además evaluamos el grado de independencia de nuestros ancianos. Nuestros pacientes tenían una edad media de 82,4 años y aproximadamente el 44% de los pacientes fueron capaces de responder telefónicamente a la información, anotar cuándo iba a ser la próxima revisión sin ningún tipo de complicaciones. Un 35% tuvieron que ser las familias
los que llevaron a cabo la toma de esta información y destacar que un 10% de los enfermos aproximadamente llamaron interesándose por la consulta. Esto nos hace llegar a las siguientes conclusiones, que son las siguientes. En una población de 355 individuos con una edad anciana, edad media 82 años, nuestros enfermos tenían un grado de autonomía bastante importante. Casi la mitad de ellos fueron capaces pues, de tomar nota de cuándo sería la próxima revisión y responder a nuestras preguntas. Y lo segundo es que en una situación difícil, como fue el estado de alarma, fuimos capaces de identificar y seleccionar a aquellos pacientes que precisaban de una revisión presencial. Nos pudimos adaptar bien, luego podemos decir que tutto va bene. Muchas gracias por esta interesante presentación. La siguiente comunicación es el daño miocárdico agudo durante la neumonía por SARS-CoV-2 se asocia con la respuesta inflamatoria. Será presentada por la doctora Noelia Carrión en representación de un equipo de los servicios de neumología y de medicina interna del Hospital General Universitario de Valencia. Buenas, soy Noelia Carrión, R4 de Neumología del Hospital General Universitario de Valencia. Como sabemos, la infección SARS-CoV-2 produce en algunos pacientes una importante inflamación sistémica que puede resultar en daño de otros órganos distintos al pulmón. Actualmente no se sabe si el daño agudo miocárdico es un fenómeno que está asociado a la hipoxemia, a la hiperinflamación o a la infección directa por SARS-CoV-2. Nuestro objetivo ha sido analizar los factores fisiopatológicos asociados con el daño miocárdico agudo en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2. Para ello, hemos realizado un análisis prospectivo de los pacientes que presentaron daño miocárdico agudo, considerando a los pacientes con una troponina superior a 20 nanogramos por decilitro. Se compararon los datos demográficos, clínicos, las comorbilidades y analíticos de los pacientes que presentaron daño miocárdico agudo frente a los que no, y su evolución. En los resultados tenemos una población de 316 pacientes, de los cuales casi el 33% presentan daño miocárdico agudo. Como se puede comprobar en la gráfica de las barras, tanto la hipertensión como la cardiopatía isquémica, la arritmia, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía previa, la insuficiencia renal y las enfermedades cerebrovasculares fueron mayores en los pacientes que presentan daño miocárdico agudo frente a los que no presentan, con valores significativamente estadísticos. En cuanto a los factores asociados de manera independiente al daño miocárdico agudo, destacan la edad de mayor de 65 años, la insuficiencia renal, la cardiopatía previa, el índice de neutrófilos y linfocitos y los niveles de PCR. Además, cabe destacar que la evolución en los pacientes con daño miocárdico agudo fue peor que en los pacientes que no tenían daño miocárdico. Se demuestra con el desarrollo de insuficiencia respiratoria, síndrome de estrés respiratorio agudo, fracaso renal agudo, fracaso multiorgánico, arritmia y ictus, que fueron todos mayores en los pacientes con daño miocárdico. Por tanto, podemos concluir que el daño miocárdico agudo durante la neumonía por SARS-CoV-2 se asocia con el perfil inflamatorio de nuestra serie. Los valores elevados en el índice de neutrófilos y linfocitos y de PCR al ingreso pueden ser una herramienta muy útil para predecir el daño miocárdico agudo en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Noelia, por esta interesante comunicación. Y terminamos con la tercera comunicación que se titula Hallazgos ecocardiográficos en pacientes con COVID-19, que la presentará el doctor Julio Echarte en representación del equipo del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de León. Hola, buenas. Yo soy Julio Echarte y soy residente de cuarto año del Hospital Universitario de León de Cardiología. Y hoy les quiero presentar el trabajo titulado Hallazgos ecocardiográficos en pacientes con COVID-19. Como todos sabemos, en los últimos meses, durante la pandemia, se han realizado diferentes estudios donde se ha demostrado la afectación cardíaca desde el punto de vista de daño miocárdico que ocurre en estos pacientes, que en la mayoría de los estudios ha sido evaluado únicamente con los biomarcadores de NT-proBNP y troponina. Sin embargo, no se ha relacionado de una manera clara con la función ventricular izquierda, por lo que en nuestro hospital hicimos un estudio prospectivo del 15 de abril al 15 de mayo, donde incluimos a todos aquellos pacientes
a los cuales se realizó un ecocardiograma durante el ingreso y los dividimos en 2 subgrupos, o de esta fue la manera que realizamos los análisis, que fue con FEBI menor de 50 o mayor de 50, y en el momento que se realizaba el eco, también les hacíamos una analítica donde analizábamos también la troponina y el NT-proBNP. Los objetivos que nos planteamos fue evaluar la relación entre FEBI y mortalidad a los 30 días de seguimiento y evaluar también la relación entre troponina y NT-proBNP y la función ventricular izquierda. Se incluyeron un total de 96 pacientes con una edad media de 69.5 años y una mediana de seguimiento de 40 días. Como pueden observar en la tabla, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en las características basales de la población. Sin embargo, aquellos pacientes con niveles de NT-proBNP más elevados presentaban con mayor probabilidad disfunción ventricular izquierda, no así en relación con la troponina. Y también aquellos pacientes con NT-proBNP más elevado también presentaron durante el ingreso con mayor probabilidad episodios de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en este trabajo la definimos como los niveles de NT-proBNP elevado según la edad, que ya conocemos previamente desde las guías del 2016 de la Sociedad Europea, y la utilización también de diuréticos durante el ingreso para la descongestión. Y luego también hicimos un análisis por mortalidad de cualquier causa, una curva de supervivencia en función de la función ventricular, y lo que pudimos observar es que aquellos pacientes con una FEBI menor del 50% a los 30 días pues sobrevivían menos con una P estadísticamente significativa. Para analizar la relación entre NT-proBNP y troponina y función ventricular hicimos un análisis multivariante que realmente no salió significativo, salió con una P de 0.08 y no se pudo demostrar, al menos en este estudio, probablemente por la N tan pequeña de 14 pacientes solamente con disfunción ventricular. Por lo que llegamos a las siguientes conclusiones. En nuestra cohorte la mayoría de los pacientes, como también en los estudios publicados hasta el momento, presentaban FEBI conservada. Los niveles elevados de troponina y NT-proBNP, como mencioné previamente, no se relacionaban con presencia de disfunción ventricular, y aquellos pacientes con una FEBI menor del 50 presentaron menos supervivencia en el seguimiento a los 30 días. Muchísimas gracias por esta interesante presentación, Julio, y pasamos a la discusión de las presentaciones. Son tremendamente prácticas con respuestas que esperemos que sean también prácticas. Sin más preámbulos, hay una serie de preguntas para el doctor Ferreiro en el que las cuestiones que se plantean tienen marcadamente relación sobre todo con el tratamiento antitrombótico, tanto durante la hospitalización como posteriormente. Una primera pregunta es si la dosis de anticoagulación durante el momento del ingreso hospitalario tienen que ser, teniendo en cuenta este efecto protrombótico, derivarse hacia tratamientos más agresivos, más anticoagulantes, más potentes. Una. La segunda pregunta, que realmente ha habido bastantes preguntas, digamos, segundas preguntas, son ¿cuánto tiempo mantener la anticoagulación una vez que el paciente está dado de alta? ¿Hay algún perfil de paciente que requiera dosis más alta de anticoagulación o todos ellos pueden estar con dosis profiláctica? ¿Y cuánto tiempo mantener la dosis profiláctica? Y una tercera pregunta, si no te acuerdas, si al final de tu respuesta no te acuerdas, te la repetiré, pero es una pregunta muy interesante. Es un paciente que no tiene neumonía o que tiene una neumonía y no requiere ingreso hospitalario, que tiene una neumonía que tiene, digamos, una afectación aguda de intensidad moderada que por decisión no requiere ingreso hospitalario, ¿este paciente debe recibir dosis profiláctica? José Luis.
Sí, bueno, vamos a ver si me acuerdo de todas, ¿no? Pero la primera de ellas era en relación a las dosis, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que al principio de la pandemia, cuando había el momento álgido, hasta que no empezamos a conocer todos los datos que había, se fue demasiado prudente o demasiado poco proactivo con el tema de la anticoagulación. Por lo tanto, la respuesta sería sí, tenemos que ser proactivos. Ahora bien, la dosis, pues evidentemente lo que no podemos hacer es pasarnos de largo en muchos pacientes, pues entonces lo que haríamos sería incrementar el riesgo hemorrágico sin obtener el beneficio esperado. Evidentemente, los pacientes que más eventos tromboembólicos o trombóticos tienen son aquellos pacientes que tienen una afectación más grave por la COVID-19 en principio. Entonces, yo creo que al menos en el algoritmo que presentamos desde el grupo de trombosis se intentó hacer una aproximación bastante racional, y era que la dosis debía depender pues de dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, la gravedad del paciente, si tenéis respiratoria o no, y el segundo era, digamos, el riesgo de enfermedad tromboembólica que tenía. Con estos dos parámetros se puede establecer si el paciente necesita una dosis profiláctica, a dosis intermedia o a dosis plena. Entonces, les invito a que lean el artículo, ya digo, no porque haya de ser un dogma de fe, sino porque sí que da unas pautas claras de, al menos, qué pacientes son más graves o tienen más riesgo y, según eso, es cómo debemos titular la dosis de anticoagulación. La segunda pregunta era sobre el tiempo que deben estar anticoagulados al alta, entiendo. Entonces, eso, desafortunadamente, también se vio que si se paraba la anticoagulación en pacientes al darlos de alta, después había un repunte de eventos trombóticos y pacientes que se habían dado de alta, incluso, bueno, hubo el caso famoso de algún político también y estas cosas, que después reingresó por el evento tromboembólico. Entonces, la idea es en pacientes que han requerido anticoagulación a dosis intermedia o plena durante el ingreso, probablemente esos pacientes se beneficien de tratamiento a dosis profilácticas al menos durante 1 o 2 semanas desde que han sido dados de alta. También había una subpregunta, creo que era si alguno de estos pacientes necesitaría algo más que dosis profiláctica. Bueno, esto va a depender de los factores de riesgo tromboembólico que tenga ese paciente de base. Es decir, si ya tiene algún factor añadido, probablemente necesitaremos algo más que la dosis profiláctica. Y también si ese paciente, por ejemplo, no tiene movilidad o este tipo de cosas que pueden aumentar el riesgo tromboembólico basal. En general, yo creo que tras ser dados de altas, porque el paciente tiene una condición suficientemente buena, la dosis profiláctica sería el estándar. Ahora, en algunos casos de alto riesgo tromboembólico añadido, se podría incrementar la dosis, estoy de acuerdo. Y evidentemente, todo aquel que haya tenido ya un evento tromboembólico durante el ingreso, ya sea TEP o TVP, evidentemente necesitará la dosis plena durante el tiempo que sea menester. Y la tercera pregunta sí que me la tendrás que recordar. Era el paciente con dosis moderada de afectación, paciente COVID, que no se considera que requiere por diferentes parámetros ingreso hospitalario, pero teniendo en cuenta el escenario COVID, ¿requiere anticoagulación profiláctica en su domicilio o no? La respuesta es sí. Este paciente, si viéramos el algoritmo, hubiera requerido anticoagulación profiláctica sin duda. Todo paciente que tenga afectación neumónica, quiere decir que está en un estado ya un poquito más avanzado de la enfermedad. Es la fase neumónica esa que vemos en los estadios de la enfermedad o la fase pulmonar. Por tanto, en esos pacientes la anticoagulación profiláctica, al menos profiláctica, sí que sería necesaria. Porque realmente el paciente que tiene neumonía tiene que estar muy leve para que se diga que no tiene que cursar ingreso. Pero profiláctica, sin duda, yo creo que sí que hay que recomendarla. Gracias. Desde primaria nos llega una pregunta que abunda un poquito más en este tema, pero quizás desde otra perspectiva. Nos dicen que ven pacientes que pasadas varias semanas de haber pasado el COVID todavía tienen alteraciones de la coagulación, niveles de dímero altos o altísimos y primero no entienden el mecanismo, quieren saber si eso es signo de que la enfermedad está activa, el COVID o el síndrome post-COVID, etcétera, y si estos pacientes debería prolongarse más la anticoagulación, si esa es una indicación de prolongación de anticoagulación. Me parece una magnífica pregunta y la respuesta es que sí, se debería prolongar la anticoagulación mientras esos parámetros estén elevados. Sobre todo hablamos un poco del dímero D. El dímero D en realidad lo que es un parámetro es de degradación de fibrina. Por lo tanto, quiere decir que hay formación y destrucción de trombo cuando
por el motivo que sea, en ese paciente está habiendo, digamos, un estado protrombótico digamos, superior y más prolongado que los demás. Por lo tanto, sí que se debería continuar. Y lo que habría que valorar, incluso si esos parámetros continúan elevados, es posiblemente hacer en la medida de lo posible una exploración más, digamos, más en detalle o incluso alguna prueba de imagen para ver si realmente no tenemos subyacente o subclínico algún evento tromboembólico ya formado TEP o TVP. Javier. Vale, sí. No, perdón, sí, Héctor, por favor. Sí, bueno, no, ya por pasar también a Javier ahora, porque hay varias preguntas para ti. Yo voy a preguntar la primera. Ya sabemos que todo ese cóctel inicial que teníamos con el lopinavir, ritonavir, la hidrocloroxilina, la citromicina, era una bomba rítmica. Pero esto, bueno, la mayoría han caído en desuso y ahora, bueno, pues por lo menos parece que ese riesgo desde la perspectiva farmacológica ha bajado. Sí que nos preguntan muy específicamente si tú crees que los fármacos biológicos que ahora se están utilizando, sobre todo en los pacientes que no responden bien a los corticoides con niveles de inflamación o con efectos inflamatorios muy altos, tocilizumab, anakinra, interferón, ¿tienen efecto arritmogénico o no? Pues hasta donde yo sé, no. Y no solo eso, sino que en algún estudio experimental se ha visto que el empleo de fármacos con poder inmunorregulador que pueden frenar la cascada citoquímica, por ese mecanismo de bloqueo de las interleuquinas, tienden a normalizar la repolarización en aquellos sujetos en los que está alterada. Hay una pregunta que probablemente es para los tres ponentes y que de alguna forma sigue la presentación en relación al daño miocárdico. Entonces, el doctor Juan Carlos Rodríguez dice... le dice el síndrome de sufrimiento cardiológico, pero ante el daño miocárdico agudo, que algunos pacientes lo presentan de una forma muy marcada, con elevaciones muy importantes de los marcadores, se tiene que hacer una aproximación diferente desde el punto de vista farmacológico, se tiene que perfilar algún tipo de tratamiento concretamente de estos pacientes, que además son pacientes que el pronóstico está marcadamente comprometido, pacientes con daño miocárdico extenso. Bueno, yo realmente la pregunta sobre qué tratamiento hay que hacer con la COVID-19 sigue sin contestarse, con lo cual realmente ni para pacientes con daño miocárdico agudo ni para pacientes sin daño miocárdico agudo hemos avanzado demasiado en el tratamiento. Antes estábamos comentando, antes de empezar con la conexión, que en realidad ahora mismo el tratamiento está todavía mucho más limitado. Los fármacos que estábamos utilizando antes no los utilizamos hoy en día y remdesivir y corticoides son los fármacos que realmente han quedado, aparte, por supuesto, del oxígeno como apoyo. Por tanto, contestando a la pregunta, el daño miocárdico agudo evidentemente supone un peor pronóstico de los pacientes, pero desafortunadamente esos pacientes lo único que podemos hacer es monitorizarle más de cerca, ver si su situación se agrava y a lo mejor necesitan una intubación orotraqueal de una manera más precoz o más rápida. Pero desde el punto de vista terapéutico no vamos a poder hacer nada porque hasta la fecha no se ha visto que ningún tipo de tratamiento pueda ser eficaz ni en este contexto ni en el contexto menos grave. A mí hay un aspecto respecto a que planteaba en la presentación que me preocupa y es en qué medida ese daño miocárdico de origen inflamatorio puede dejar secuelas en forma de fibrosis, cicatriz, que pueden ser potencial sustrato de arritmias. Yo creo que no hay mucha información al respecto, pero los datos que hay son bastante tranquilizadores, en el sentido de que se han hecho trabajos o hay trabajos en marcha, uno de los cuales pues, está involucrado en mi centro, en el Hospital de Salamanca, y no parece en estudios por imagen de resonancia cardíaca que incluso pacientes con formas graves de COVID, algunos de los cuales tuvieron, y se documentó daño miocárdico, no parece que tengan al menos áreas importantes de fibrosis, como secuela, que es un marcador siempre de muerte súbita de arritmias ventriculares. Javier, hay personas que preguntan, se han quedado preocupados un poco con tu comentario sobre esa epidemia de muerte súbita o ese incremento de muertes súbitas, pero no acaban de entender bien si esas muertes súbitas ocurrieron en la fase de confinamiento en la población en general, entre los pacientes que tenían COVID,
entre los pacientes que tenían COVID y estaban con los cócteles, hidroxicloroquina, citromicina, etcétera. Tenemos datos sobre esto y casi ligando con eso haría una segunda pregunta. ¿Se ha visto un cambio, por ejemplo, aquí en la segunda oleada que estamos teniendo en España o en la fase tardía de la primera ola de otros países que todavía tienen, donde ya no están utilizándose estos fármacos, en la incidencia de muerte súbita? Bueno, los datos que tenemos, los dos registros, uno está publicado en New England, el otro creo que es la revista europea, hacen referencia a muerte súbita extrahospitalaria, población general. Y se circunscriben, en un caso en Lombardía, en otro caso en París, en las fases más duras de la pandemia. En el caso del registro lombardo, la última semana de febrero y el mes de marzo, y en el caso de París lo que se ve es que en el momento que empieza el confinamiento es donde se ve el pico de incidencia. Es decir, es un registro poblacional de muerte súbita extrahospitalaria. No sabemos si estos pacientes tenían COVID o no tenían COVID, pero sí que es verdad que el registro lombardo lo que hace es una correlación entre la incidencia en cada una de las poblaciones del COVID y hay una correlación muy estrecha. Digamos que la incidencia diaria de muerte súbita extrahospitalaria se correlaciona estrechamente con la incidencia diaria de COVID. Las causas, es imposible saberlo, imposible saberlo. No creo que el papel de los fármacos en ese contexto haya sido un papel fundamental. Yo creo que fundamentalmente porque tampoco hay datos hospitalarios de una gran incidencia de arritmias ventriculares en sujetos especialmente graves que fueron tratados con esos cócteles durante la hospitalización y muchos de ellos fueron monitorizados en unidades de vigilancia intensiva. Yo creo que lo fundamental, lo que subyace es que primero muchos debieron fallecer por la propia enfermedad, que en sus fases avanzadas puede avanzar o puede bruscamente empeorar. Y yo creo que es muy importante el hecho de que se dejó de tratar la cardiopatía aguda. Los hospitales dejaron de tratar muchas veces porque el enfermo no consultaba, porque no había opción, no había derivación. Yo creo que el colapso hospitalario, la propia renuncia del sujeto a acudir, la mala interpretación de los síntomas en el caso de las consultas telefónicas, creo que jugaron un papel importantísimo en ese pico de muerte súbita. Sobre datos actuales no tengo. No parece, por la información que estamos teniendo, que ese dato se esté reproduciendo en lo que es la segunda fase de la pandemia. José Luis, una pregunta específicamente con respecto al documento del tratamiento antitrombótico en momento COVID. Hay una pregunta que dice con la evidencia que hay actualmente y si da la impresión de que nos estamos acercando a una situación que probablemente debería hacerse una aproximación a lo mejor novedosa. Primero, este documento se tiene que rehacer, se tiene que reactualizar, se tiene que hacer un update y preguntan, ¿se plantea invitar a otras sociedades que con un conocimiento más global podrían mejorar o podrían aportar una información adicional para el documento? Sí, es una pregunta muy pertinente. Es cierto que ahora mismo probablemente el perfil de pacientes que se están tratando es un poquito diferente que en la parte más, de la parte más dura de la pandemia, ¿no? A los pacientes de manera probablemente más precoz y al no haber el colapso, y esperemos que no se repita, que hubo en aquel momento, probablemente la manera de atender a los pacientes sea un pelín más óptima, aparte de haber avanzado en conocimientos de qué cosas tenemos que hacer un poquito mejor, sobre todo en cuanto a medidas de soporte, y qué cosas no debemos hacer. Por lo tanto, siempre que se hace un documento como el que hicimos, está abierto absolutamente a modificaciones. Mi esperanza, evidentemente, sería que no tuviéramos que modificarlo porque realmente lleguen vacunas o tratamientos efectivos pronto y esto lo pasemos de largo. Pero en el supuesto que esto se prolongue, ese documento está abierto a modificaciones y, de hecho, en el grupo de trombosis pues ya tenemos historia de haber consensuado con otras sociedades científicas otros documentos de consenso y, por lo tanto, si vemos necesario que haya que actualizarlo, entonces se contará muy probablemente con otras sociedades científicas que evidentemente están jugando pues, un papel importantísimo en el cuidado de estos pacientes. Julio, te quiero hacer una pregunta a ti que también quiero extender a los demás un poco por conocer la experiencia, ¿no? Has presentado los hallazgos ecocardiográficos, pero más que los hallazgos me interesa saber cuál ha sido la política de realización de ecocardiografías
en tu hospital, primero en la fase aguda, porque yo tengo la sensación de que por lo menos aquellos centros que nos vimos desbordados y donde además hubo una tasa de contagios muy importante entre el personal de cardiología y en nuestro caso, por ejemplo, en particular en el de imagen, sí esos 96 pacientes que hicieron era una proporción muy alta, si tenías una política muy liberal de hacer ecocardiografía en los pacientes COVID o tuvisteis una política restrictiva, y si aquí ahora en la segunda ola, después ya igual de haber aprendido algunos errores, de haber corregido, mantenéis una política similar, no sé si es restrictiva o liberal, y me gustaría que los demás también compartierais, aunque no sois la mayoría de áreas de imagen, pero bueno, ¿cuál es la experiencia de vuestros servicios en la práctica de la imagen en ecocardiografía con eco transtorácico, esofágico, etcétera? Vale, sí. No, primeramente decir que, bueno, cuando empezó todo el tema de la pandemia, sobre todo se tenía muchísimo cuidado tanto para hacer electro o cualquier contacto que pudiera aumentar la exposición a uno mismo contagiarse o a contagiar a personas de enfermería, etcétera. Pero primeramente empezamos a leer estudios, dos estudios que salieron en JAMA, Cardiology, uno de Wow y otro de Shield, que era con 150 pacientes aproximadamente, que evaluaban el daño miocárdico y la relación con NT-proBNP y la troponina, pero que realmente nos llamaba muchísimo la atención que se hablaba mucho de daño miocárdico y de miocarditis, etcétera, etcétera, sin datos ecocardiográficos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue este estudio prospectivo con la idea de documentar esa función ventricular izquierda y derecha de Visu, porque no lo mencioné, pero se realizó obviamente con VScan como es lógico también para disminuir el tiempo de exposición, como siguiendo las recomendaciones también de la EACVI, y vimos más o menos cómo iba evolucionando la función ventricular tanto de los pacientes de la planta, pero sobre todo aquellos que tenían elevado la troponina y los niveles de NT-proBNP, o en aquellos casos que determinados servicios nos exigían, nos pedían algún eco, por ejemplo, para descartar algún derrame pericárdico, etcétera. La política fue más bien desde el punto de vista de investigación, también para corroborar ciertos datos que teníamos muchas dudas y queríamos reflexionar acerca de ello. Luego de que hicimos estos ecos durante este mes a estos 96 pacientes, la política aquí en nuestro servicio ha sido hacer ecos con un número limitado diario, con las áreas obviamente separados en las salas de esperas, pero son los ecos, sobre todo, tanto los que son necesarios, o sea, los que te piden también cada unidad, desplazándolo mínimamente el ecotrans torácico, y realmente si podemos utilizar un VScan lo hacemos, y los ecos transesofágicos si obviamente va a descartar una endocarditis infecciosa, alguna complicación valvular aguda, si tenemos todos los cuidados y luego con la desinfección del equipo, pero obviamente esos son realizados hoy día. Gracias, Julio. En los demás hospitales, ¿qué experiencia habéis tenido, sobre todo en la primera, o habéis cambiado de política? ¿Qué política tuvisteis en la fase aguda? ¿Qué experiencia tuvisteis en el riesgo de contagio? ¿Cómo habéis cambiado o si habéis cambiado? Yo te podría contar que en nuestro hospital fuimos muy restrictivos, pero lo fuimos antes y todavía tenemos una restricción a posteriori. Por eso escribimos un articulillo diciendo qué pasa después. Es decir, no vale que ya hemos superado el momento más álgido, sino que hay que mantener muy alerta la guardia para que esa situación no se vuelva a reproducir. Y tan restrictivos hemos sido que nosotros en el momento actual no hacemos ningún paciente de eco ingresado, eco convencional ingresado, si no tiene una PCR negativa. Todos los pacientes ingresados que van al laboratorio de eco es con una PCR negativa. Evidentemente, si el paciente tiene una enfermedad de COVID, requerirá un estudio con VScan y no se le va a trasladar nunca al laboratorio de eco, por supuesto. Pero incluso aquel paciente en el cual ni siquiera tenga sospecha de COVID, requerimos una PCR negativa para poderla bajar al laboratorio de eco. Luego, en el laboratorio de eco se mantienen todas las medidas de protección recomendadas e incluso alguna más para intentar proteger que esta situación no llegue a la de antes. Y en la situación anterior, evidentemente, la restricción era todavía mucho más fuerte y con medidas de seguridad aún más potentes. Pero yo creo que lo importante es ahora, en el momento en que estamos viviendo de esta segunda oleada, o lo que quiera llamarse, porque hay quien se resiste a llamarle segunda oleada, pero yo creo que los datos son elocuentes de que es una segunda oleada, restringirlo mucho para que la situación no vuelva a ser como en la primera ocasión. ¿Cómo es la situación en Salamanca, en Belviche?
Bueno, tenemos una visión un poco matizada a lo que plantea Vivencio. Bueno, nada es comparable, yo creo que nada es comparable en lo que estamos viviendo a lo que se vivió en los meses de abril, marzo, pero nosotros hemos tomado la decisión de que hay que convivir con la enfermedad. Y bueno, primero aplicando unas estrictísimas medidas de seguridad en el operador, limitando mucho las indicaciones del ecotas esofágico, que es donde más nivel de aerosolización se produce y es mayor la tasa de contagio, siendo también, lógicamente, muy restrictivos en aquel paciente con enfermedad confirmada, no trasladarle para hacer una prueba no invasiva, acercarle la prueba a él, probablemente con máquinas de fácil transporte, y hacer todos los ecos posibles en el medio ambulatorio siempre que las medidas de seguridad en cuanto a tiempo de espera, desinfección del lugar, se lleve a cabo. Yo creo que es muy importante transmitir a la población, a los médicos, a los compañeros, que debemos seguir tratando al enfermo crónico, al enfermo cardiológico, y que debemos adaptarnos a las circunstancias y mientras no lo permiten tenemos que seguir desarrollando nuestra labor. En nuestro caso, pues muy parecido a lo que ya se ha comentado en la llamada primera ola, evidentemente con todo el drama que había, se fue extraordinariamente restrictivo. De hecho, tenía que estar algo muy justificado para realmente hacer una con estos pacientes, ¿no? Y ahora se ha relajado un poco el tema, pero igualmente se es restrictivo y yo creo que es bueno serlo. Es decir, las pruebas tienen que estar justificadas y no exponer al personal a un riesgo innecesario. Aunque ahora tengamos pues, las medidas de protección, que probablemente la primera ola en algunos lugares no fueron las óptimas, independientemente de eso, pues yo creo que tenemos que continuar siendo un pelín restrictivos y, como han comentado los compañeros, pues evidentemente intentar ir a la habitación del enfermo, en lugar que el enfermo, evidentemente, pues pueda, el enfermo infectado, pues que se traslade al laboratorio de ecocardiografía. Déjame 15 segundos solamente, Héctor, para hacer un comentario respecto a lo que sí que nosotros hemos implementado, y es el eco en la consulta. Es decir, todas las consultas ahora mismo que se hacen tanto en el hospital como en los centros de especialidades de fuera del hospital se hacen con ecocardiograma, de forma que el paciente tenga su ecocardiograma ahí y no tengamos que trasladarlo al laboratorio de eco para hacer pruebas que probablemente se puedan resolver en acto único. Esto sí que ha sido fundamental y estos ecos se siguen haciendo y se sigue tratando a sus pacientes, pero directamente en la propia consulta. Nosotros en la experiencia del hospital tenemos una variante de esos que es la consulta en eco. Los pacientes, sobre todo los valvulares que tienen que ir a eco, aprovechar la ecocardiografía arreglada para hacer una consulta durante la ecocardiografía para cuestionar la situación clínica, la evolución, etcétera, porque sí que hemos visto que en la fase de marzo-abril se perdieron muchos pacientes de estenosis aórticas severas y tal, que luego han acabado ingresando con insuficiencia cardíaca, se han salido del seguimiento estrecho que teníamos y han tenido consecuencias. Nos falta muy poquito tiempo, entonces casi para cerrar, sí que quería terminar con una pregunta que si quieres te la hago a ti por Vivencio para empezar, pero me gustaría hacer un cierre de todo el grupo antes de terminar, que es el tema de la telemedicina, ¿no? O lo que has planteado tú, que yo creo que esto ha sido un verdadero reto brutal a nuestra forma de funcionar. Esto no se va a pasar en unas semanas ni en unos meses, le queda un buen tiempo, probablemente estemos un año, año y medio todavía funcionando con estos. Claramente nuestro sistema de funcionar hasta antes de febrero ya no va a volver. La pregunta es, estos cambios que nos hicimos para adaptarnos a una situación desconocida y que de alguna manera tú has presentado algunos ejemplos, las consultas de marcapasos, bueno, con un razonable éxito y con una, diría, extraordinaria eficiencia dadas las circunstancias, ¿están aquí ya para quedarse? ¿Esta es la nueva medicina independientemente del COVID? ¿Esto es una solución coyuntural para el COVID o esta es la nueva medicina? Podría decir la nueva cardiología, pero creo que en realidad aplica prácticamente a toda la medicina. ¿Esto es lo que se nos viene y vamos a hacer variantes sobre eso o volveremos, digamos, a la medicina tradicional que hacíamos antes? Yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que es un paso adelante. Yo creo que hemos tenido que adaptarnos a la telemedicina de una manera brutal, de una manera brusca, sin que tuviéramos tiempo de aprender, y hemos hecho lo que hemos podido, sobre todo al principio. Pero evidentemente hemos aprendido eso y hay que reestructurarlo de forma que la telemedicina o la teleconsulta sea una realidad práctica que sirva
para futuro y compartir esa consulta mixta que yo decía antes, mantener, por supuesto, la consulta presencial, pero darle pie a que la consulta telemática tenga un futuro y un presente. Por tanto, de hecho, en el documento de consenso nosotros hablábamos de presente y futuro, asumiendo que la consulta telemática yo creo que claramente ha llegado para quedarse. Muy bien, me hubiera gustado hacer una ronda de comentarios, pero se nos acaba el tiempo. Probablemente sea la situación y cada uno tendrá que verlo en el hospital. Muchísimas gracias a todos por vuestras presentaciones, gracias a la audiencia por compartir sus comentarios y preguntas y bueno, y gracias a la organización por contar con nosotros y montar esta magnífica congreso que es extraordinariamente útil para todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.